Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, ingeniero. Bueno, Buenas noches. entonces yo creo que vamos a comenzar básicamente, creo que ya revisamos lo de los formatos. Lo ideal es que vamos a empezar a hacer un repaso, porque se evidencia que, bueno, dependiente de la causa de cómo se llama, del por qué se están presentando las propuestas. Sí, con ciertos errores y demás. Entonces vamos a hacer un repaso a nivel general relacionado con toda la parte metodológica, investigación y demás. ¿Listo? Entonces, no sé si antes de comenzar tengan alguna duda, pregunta, inquietud, sino pues para comenzar con el desarrollo del tema. Inge, ¿cuándo entregarían las respuestas de las propuestas? Hoy el comité duró más o menos como hasta las 3, 4 de la tarde, desde las 10. Las respuestas estarían llegando para el lunes. Ahí les deben estar informando al respecto. Vale, gracias. ¿Alguna otra duda antes de comenzar? ¿A mí también me llegarán esas respuestas? Sí, de todas las solicitudes, todas las que entregaron en el horario que era antes de las 12, todas reciben respuesta. Las que después de las 12 no, pues no. Obviamente tendrán para el siguiente comité. Pues es que como yo se la envía al correo YOTIC, algo así me acuerdo. Sí. ¿Entonces está bien? Sí, por eso le digo, vuelvo y repito, si se recibieron en el horario que era, en lo que estamos exigiendo, no hay problema. Recibe respuesta más tarde, yo creo que el día lunes. Bueno, pues gracias. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuándo es la fecha de la segunda entrega El para el comité? segundo comité, Sí, sí, señor. en un mes, exactamente, ya les digo, recuerden que siempre es el último jueves de cada mes, el 25. Vale, gracias, ingeniero. Listo, entonces vamos a comenzar aquí con el repaso de lo relacionado con trabajo de grado 1. Entonces, primero, importante, imprescindible, que ustedes como estudiantes ya pregraduados a puertas de recibir un título profesional, debamos conocer en el momento de desarrollar una propuesta, un anteproyecto, que es lo que ustedes deben cumplir durante este semestre, ¿vale? Entonces, tenemos que, dentro de los tipos de investigación, existen diferentes de acuerdo a los medios, de acuerdo al tipo de investigación que vamos adelantando o de acuerdo al tiempo que dure. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener presente. En primera medida, cuando se habla de los medios, tenemos investigaciones que son documentales, investigaciones que son de campo o investigaciones que son experimentales. Cuando hablamos de documentaciones, perdón, cuando hablamos de investigaciones documentales es cuando hacemos un recorrido por diferentes tipos de artículos científicos, ponencias y demás para encontrar la respuesta a un tema. Cuando hablamos ya de una investigación de campo es cuando nos vemos inmersos dentro del tema para poder trabajar, ¿sí? Hacemos parte ¿cómo se llama? Del trabajo puntual, ¿listo? Y cuando ya vamos a la parte experimental, es aquella modalidad o aquel tipo de investigación donde a partir de invenciones de muy poco tema conocido, podemos generar nuevo conocimiento,
¿sí? En este caso, esos temas experimentales es cuando se desconoce o se tiene muy poco conocimiento acerca de ciertos temas. A nivel de, pues ya en la parte de los tipos de investigación propiamente, tenemos los que son adquiridos o los que se tienen por los conocimientos adquiridos, que es donde normalmente nosotros nos vemos, o el enfoque cuantitativo, las ciencias naturales y exactas están inmersos. Entonces tendríamos la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación correlacional y la investigación explicativa. Es ideal que ustedes vayan teniendo en cuenta cuáles son aquellas investigaciones a las cuales usted va a aplicar, ¿listo? Y el proyecto que ustedes van desarrollando. Si nos vamos a determinar por aquel tipo de investigación para identificar el propósito o la finalidad, nuestra investigación puede ser básica o puede ser aplicada. Y si nos delimitamos por el tiempo en que va a durar, porque un proyecto debe ser finito, un proyecto debe tener un inicio y un final, no puede durar para siempre, estos tipos van a ser transversal o longitudinal. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso es lo primero que tenemos que comenzar a definir. Entonces, para el desarrollo de estos proyectos nosotros debemos contar con un proceso de investigación, una metodología de investigación que nace, que surge a partir de un método científico. Entonces, en primera medida, lo que ustedes deben hacer, y si ustedes van mirando acá, deben, ¿cómo se llama? Deben tener en cuenta, primero, van a seleccionar puntualmente el tema, ¿sí? El formato, les pido a ustedes el formato de la práctica empresarial, de la práctica, del desarrollo tecnológico, la investigación dirigida, les dice a ustedes, oiga, primero deben seleccionar el tema, ¿cierto? ¿Cuál es el tema general de su proyecto? Seleccionen el tema. A partir de ese tema, lo que deben hacer es plantear un problema, ¿cierto? Plantear un problema. Recuerden que ese problema no necesariamente puede ser algo malo. Nosotros podemos plantear problemas o podemos plantear preguntas problemas para conocer casos exitosos, para conocer cómo está funcionando bien ¿cómo se llama? Una empresa, un país o demás. ¿Listo? A partir de plantear ese problema, lo que vamos a hacer es definir hipótesis. ¿Cuáles son esas alternativas de solución que podemos presentar a nuestro problema? En cuarta medida, vamos a tener que podemos definir los objetivos, la meta o las metas que vamos a cumplir con nuestro proyecto, a dónde queremos llegar. Normalmente ese objetivo lo que va a dar es respuesta a la pregunta problema que ustedes plantean. Esa podría ser como la ecuación que ustedes deben siempre tener en cuenta. Cuando se plantea una pregunta, esta debe ser respondida por el objetivo general y el título del proyecto. A partir de esto, nosotros ya teniendo en cuenta dónde vamos a llegar, tenemos que comenzar a hacer toda la documentación de nuestro proyecto, que sería el marco teórico, ¿sí? Ese marco teórico, ojo, y necesito que vayamos siendo conscientes de esa parte. El marco teórico básicamente es una relación, una recopilación de todas las teorías, de todos los estudios relacionados con el tema de mi proyecto, ¿sí? O sea, yo debo conocer, si voy a hacer un desarrollo de software para una entidad bancaria, pues debo conocer cómo se manejan, qué teorías hay al respecto a nivel legislativo, qué normas se basan en el manejo ¿cómo se llama? De las cuentas bancarias, transacciones y demás, dependiendo de todo eso, ¿listo? Ya si mi software es a nivel educativo y demás, debo conocer las teorías educativas, toda esa parte que es necesaria y que me permite a mí a mí me permite como tal el marco teórico delimitar mi proyecto, conocer si no estoy incurriendo en un plagio involuntario o voluntario y conocer si el proyecto tiene o no tiene ¿cómo se llama? Un norte a seguir, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. A partir de eso, entonces vamos a definir la metodología de investigación que estábamos arriba hablando.
La recomendación para esto es un libro que es muy bueno, es básico para trabajar toda esta parte de la ¿cómo se llama? De la investigación, que es la metodología de la investigación de Roberto Hernán Sampieri. Ese libro yo se los voy a subir al aula para que lo tengan y lo vayamos revisando. ¿Listo? A partir de eso ustedes van a definir una muestra y una población, ¿cierto? Tengan en cuenta que la muestra y la población se definen en aquellos proyectos donde realmente nosotros vamos a afectar. En algún momento se hablaba de que si yo voy a hacer un desarrollo de un software, si yo voy a hacer el desarrollo de un software para una ferretería, por ejemplo, ¿cierto? Pues hombre, aquí qué población y qué muestra existiría, ¿no? Como tal no existiría. Entonces, en ese caso, en esa población y muestra yo tengo que enfocarme ya en las fases del desarrollo del software, ¿sí? Incorporando conceptos de arquitectura, de ingeniería del software y demás. A partir de eso, nosotros debemos identificar cuáles son las técnicas e instrumentos para la recolección de información y debemos diferenciar muy bien esta parte. Las técnicas de recolección de información son aquellas actividades que yo puedo hacer para obtener información y los instrumentos es los elementos que utilizo, que creo, que diseño ¿cómo se llama? Para poder recolectar esa información. Me explico. ¿Cuáles son las técnicas de recolección de información? Entrevistas, encuestas, trabajo de campo, observación directa, ¿sí? Así más o menos. Y los instrumentos son aquellas baterías de preguntas, aquellos formatos que yo hago para recolectar la información, ¿listo? Todos estos formatos, toda esa parte, debemos recopilarlos. Los debemos recopilar, debemos analizarlos, debemos someterlos a un análisis, a una ordenación, ¿cierto? Para poder presentar un informe de resultados. Eso es básicamente lo que nosotros debemos desarrollar durante trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2, con el proyecto que ustedes van adelantando. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos con la primera parte que sería la definición del problema, ¿cierto? Y aquí es donde nosotros normalmente encontramos muchos errores que al revisarlos en las propuestas que se encuentran en los comités de modalidades de trabajo y grado, pues uno dice cómo llegó este proyecto hasta acá, ¿cierto? Porque es que la idea puede ser muy buena, pero no la sabemos plantear. Entonces, sobre el problema de investigación, ustedes deben tener en cuenta que en una investigación la palabra problema no se refiere a hechos negativos, sino puntualmente a incógnitas que debemos responder a través de un estudio, de una investigación que estamos desarrollando. ¿Listo? También debemos tener presente que los problemas de investigación son aquellas preguntas o interrogantes, principalmente acerca de hechos, situaciones, fenómenos o casos que pueden ser positivos o negativos. Lo hablaba anteriormente y lo acotaba. En este caso, la tarea como ustedes como investigadores va a consistir en encontrar respuesta mediante esa labor investigativa, ¿sí? ¿Cómo van a ir adelantando toda esta parte? Por último, es preciso que ustedes tengan en cuenta que un investigador también puede utilizar o también puede estudiar casos positivos, como el éxito de una empresa, como un triunfo deportivo, los altos niveles de desempeño de un personal, la excelente productividad o alta producción académica de una persona, ¿sí? Yo podría decir que puedo hacer un estudio de por qué los países de Oriente Medio, Japón, China, Corea, son tan excelentes en ¿cómo se llama? En toda la parte de innovación, tienen unas economías estables, ¿cierto? Y no quiere decir que ellos tengan problemas o que yo haya identificado un problema, ¿no? Lo que yo quiero saber es cuál es el origen del por qué son tan buenos y nosotros no, por ejemplo, ¿cierto? Esa podría ser ¿cómo se llama? Una conclusión que yo puedo estar sacando en primera medida. Y no necesariamente vamos a mirar que son un aspecto negativo. Listo. Acá tenemos entonces 6 pasos para elaborar el planteamiento del problema en una investigación.
¿cierto? Puntualmente, el planteamiento del problema va a implicar consideraciones en los siguientes componentes. Nosotros debemos tener un contexto en el cual se desarrolla ese problema. Una empresa donde vamos a trabajar, una empresa a la cual nos va a patrocinar nuestro trabajo de grado, ¿sí? Una entidad a la cual queramos beneficiar, un sector de la comunidad donde vamos a trabajar, ¿cierto? A partir de eso vamos a definir el problema. Una vez se define el problema, vamos a realizar una pregunta o varias de investigación. ¿Por qué digo una o varias? Porque nosotros podemos hacer una o muchas preguntas para poder trabajar, para poder elegir entre cada una de esas, como poder, o cuál es la que mejor se acomoda a nuestro proyecto. Planteamos un objetivo general, que es nuestra meta grande y ambiciosa, con la cual vamos a dar respuesta a esa pregunta de investigación. Adelantamos una justificación indicando por qué es importante nuestro proyecto y definimos puntualmente cuáles van a ser esos beneficios esperados. ¿Qué vamos a obtener del proyecto que estamos trabajando en este momento? Entonces, ¿cómo podemos plantear correctamente un problema de investigación? En primera medida, debemos tener en cuenta que el problema se expresa mediante una oración interrogativa, ¿sí? Una oración interrogativa pues siempre va a llevar los signos de pregunta y va a llevar partículas interrogativas como, valga la redundancia, cómo, cuándo, qué, por qué, para qué, ¿cierto? Esto le ayuda o esto ayudará a ustedes como investigadores a analizar la coherencia y congruencia con los demás componentes del proceso metodológico. El problema tiene que incluir las variables o categorías estudiadas. En este caso, es decir, que ustedes van a poder utilizar los conceptos teóricos específicos que designan aquellos fenómenos a los cuales se va a estudiar. Y es una condición fundamental, ya que expresa en qué medida el problema admite o no una prueba empírica. En tercera medida, nosotros debemos tener en cuenta que el problema tiene que referir el tipo de unidades de observación, cómo vamos a medir, cómo vamos a trabajar, toda esa parte. Uy, ¿qué pasó acá? Acá. ¿Cierto? Vamos a tener que mirar qué fenómenos, qué situaciones o acontecimientos vamos a tener presente para poder trabajar. Por último, si el propósito de estudio lo requiere, el problema debe ubicar a las unidades de observación en unas coordenadas de espacio y tiempo. O sea, puntualmente lo debemos contextualizar, ¿cierto? Se sugiere que una pregunta problema debe llevar un interrogante, ¿cierto? Que indica el tipo de investigación, una variable, la cual van a ser los atributos del fenómeno que pueden adquirir diferentes valores, que pueden cambiar en una etapa del tiempo. Las unidades de observación, que es en donde podemos observar los atributos, qué población vamos a afectar. Y por último, el contexto. Esos alcances del trabajo que me delimitan la zona, el ámbito donde se va a trabajar, si el espacio es temporal o el ámbito es espacial, ¿sí? Entonces miren cómo a través de ciertos aspectos matemáticos podríamos estar indicando cómo trabajar, ¿listo? Y cómo redactar correctamente o cómo plantear un problema de investigación. Con respecto a la pregunta problema, con respecto a la descripción del problema, ¿tenemos alguna duda? Porque paralelamente quiero que vayamos viendo algo. Para aquellas personas que trabajan, ¿cómo se llama? Las opciones de grado de práctica empresarial, perdón, práctica empresarial no, de desarrollo tecnológico, de autogestión empresarial, autogestión empresarial, de investigación dirigida, debemos tener en cuenta lo siguiente. Son los formatos, no. Esperen, porque este no es el formato, este formato ya lo vimos. Acá este. Entonces, esto es lo que ustedes deben ir desarrollando para este semestre. De acuerdo a las modalidades. Una vez, obviamente,
desaprueben la propuesta. Entonces miremos que lo primero que ustedes van a tener en cuenta aquí es la definición de la situación problemática, ¿cierto? Ojo con esto. La definición del problema es el título, el cual va a estar compuesto por la descripción del problema y la formulación del problema. Descripción del problema básicamente es que ustedes cuenten con sus palabras qué está sucediendo, cómo está sucediendo, qué causa ese problema y qué consecuencias va a generar. ¿Sí? Eso lo vemos. En la descripción del problema y en la formulación del problema nunca, pero nunca debemos hablar de la solución. ¿Sí? Nunca debemos hablar de la solución. No, sencillo. Cuenten qué está pasando, describan toda la situación, podríamos decir vulgarmente hablando, descríbanla con pelos y señales, ¿cierto? En este caso, ¿qué debemos tener en cuenta? Deben redactar todo lo que está ocurriendo, los problemas de todo tipo, señalando las causas que se pueden presentar o que lo están presentando, qué consecuencias van a generar, todo eso lo debemos tener presente. Definir con claridad el problema, con claridad el problema y sus derivados, qué, cuánto, dónde, cómo, delimitarlo adecuadamente, ¿cierto? Expresar una relación entre una más variables si es necesario o si aplica. ¿Listo? Pero entonces lo puntual, lo más importante que deben tener presente es que lo describan correctamente para que las personas conozcan cuál es el problema que ustedes van a solucionar. ¿Listo? Y a partir de eso, ustedes van a formular una pregunta de investigación. Ojo, en esta pregunta tampoco debo especificar la solución al problema. Entonces yo no puedo decir que la pregunta problema va a ser la ausencia de una metodología adecuada para trabajar. A partir de eso se pretende mostrar una herramienta tecnológica. No, no, porque es que estamos planteando apenas la pregunta problema que vamos a resolver. ¿Listo? Nuestras preguntas problemas tampoco pueden ser la ausencia de algo. ¿Listo? Por ejemplo, a ver si me acuerdo con ausencia o algo. ¿Cuál es la incidencia de la poca participación de estudiantes en los órganos de control de la universidad? ¿Cierto? No, pero es que esa parte sí tendría un tipo de estudio. ¿Cómo influye los...? No. Oh, se me escapó ahorita cuál sería. Bueno, a lo que quiero llegar con esa parte de la formulación como tal, cuando hablamos de la ausencia, es que la respuesta a esa pregunta, problema, sea la adquisición de software, ¿cierto? Podría ser algo así. Entonces, tengamos en cuenta, ¿cómo podemos trabajarlo ahí? Bueno, se me escapa ahorita ¿cómo se llama? El ejemplo que les tenía planteado, ¿listo? Pero nunca mi pregunta problema se debe solucionar con la adquisición de elementos y eso, porque ya quedaría ahí nuestro proyecto y entonces, ¿qué más vamos a hacer? ¿Listo? Vamos a irnos por acá con la justificación. Sería el siguiente aspecto. En la justificación, ¿qué debemos tener en cuenta? Nuestra justificación nos debe mostrar, nos debe indicar por qué es importante el proyecto. ¿Por qué es importante el proyecto, cierto? Entonces, para redactar esa justificación debemos tener presente lo siguiente. Nosotros debemos plantearnos estas preguntas y una vez las vamos respondiendo, las vamos teniendo presente para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, en primera medida, ¿para qué es importante este trabajo de investigación o proyecto? ¿Cierto? ¿Por qué es importante? ¿Para qué es importante lo que estamos adelantando? ¿Qué información nueva aporta esta investigación o proyecto? ¿Sí? ¿Qué información aporta? ¿Qué problemas resuelve la investigación? Cuarto, ¿por qué se va a investigar este tema o por qué se realiza este proyecto?
¿cierto? ¿Por qué se desarrolla? ¿Por qué se trabaja? Y quinto, ¿cuál es la pertinencia de la investigación? Ahí podemos tener actividades para poder trabajar. A partir de eso podemos tener una justificación para un proyecto, el cual es la investigación científica sobre la importancia de las tortugas marinas para el ecosistema nacional. Sí, o sea, tenemos ahí un proyecto. Ese proyecto lo que vamos a hacer es revisar actividades puntuales para eso. Entonces, una justificación, un esbozo de esa justificación podría ser el siguiente. Las tortugas marinas están amenazadas constantemente por la caza y recolección ilegal de tortugas y huevos para su venta. Estamos haciendo una introducción al tema. Esta investigación analiza la importancia de las tortugas en el ecosistema nacional. Estamos diciendo para qué es importante. La utilidad de esta investigación radica en la profundización del estudio acerca de esta especie. ¿Qué información va a aportar al proyecto? Esto con la finalidad de crear conciencia respecto de la importancia e impacto de las tortugas que tienen para nuestra fauna y flora. ¿Por qué se va a realizar o por qué se va a investigar ese proyecto? ¿Listo? Entonces miremos ahí un ejemplo pequeño. Obviamente una justificación no puede ser tan pequeña porque debemos en sí dar una buena contestación a esas preguntas que nos van a ayudar a construir la justificación de nuestro proyecto. Indicar que nuestro proyecto es importante sin utilizar la palabra importante. Así que eso siempre yo recalco en eso. Yo debo decir que mi proyecto es importante, pero sin utilizar esta palabra. Listo. La justificación que debemos tener en cuenta también. Para que pueda ser convincente una investigación, debemos tener en cuenta qué tan conveniente es mi investigación. ¿Sí? ¿Es relevante? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Cuál es su trascendencia para trabajar? ¿Quiénes van a ser beneficiados? ¿Qué comunidad va a ser beneficiada? ¿Ayudará puntualmente a resolver un problema práctico? ¿Cierto? A partir de eso, ¿qué debemos tener presente? ¿Se aportará al conocimiento? ¿Está generando nuevo conocimiento? ¿Tendrá algún aporte a la tecnología? En el caso de nuestros proyectos que son de ciencia y tecnología, ¿cierto? Si las respuestas a todas estas preguntas son claras y bien fundamentadas, ya se está trabajando, ya se tiene adecuadamente una justificación de un proyecto cualquiera. Nosotros debemos tener en cuenta que ya tenemos redactado el problema y que así mismo se conoce, ¿sí? Por eso venimos en esa secuencia. ¿Qué conocemos en este caso? La importancia del problema, los conocimientos para su manejo, cuál es la relevancia a nivel científico, humano y contemporáneo de nuestro proyecto. ¿Será que solo aplica a uno o aplica a todos estos aspectos que estamos evaluando? A partir de eso, la justificación entonces nos dice que es un conjunto de razones. Cuando ustedes llegan tarde a su casa, sus papás, que creo que la mayoría viven con sus papás, ¿sí? Entonces, cuando ustedes llegan, o llegaban, cuando eran más jóvenes, si llegaban tarde, tenían que pensar en una excusa muy convincente para que no los regañaran. Porque lo primero que iba a decir el padre o madre de familia es: ¿por qué usted llega hasta ahora? Explíqueme por qué llega hasta ahora. Y entonces ahí les tocaba, o nos tocaba justificar el porqué de la demora, ¿sí? El trancón por la avenida Boyacá y demás, entonces ahí queda como difícil. Bueno, explicar por qué motivos debe realizarse el proyecto y por qué se ha elegido ese enfoque. Por último, por qué motivos se deben intervenir, asimismo de los beneficios o beneficiarios concretos por esta actividad. Entonces, dentro de la redacción de la justificación, yo debo tener presente que debo evidenciar una relevancia. O sea, mi proyecto es útil, es funcional, es conveniente. Una investigación es relevante si tiene validez de metodologías aplicadas y valida la metodología si es predictiva o aplicada, dependiendo todo cómo se vaya a trabajar. Nuestro proyecto es factible, es relevante, es novedoso. Debemos explicar por qué se hace, para qué se hace,
¿cierto? Eso es lo que debemos tener muy presente. Dentro de esas preguntas que yo debo hacerme para trabajar en esta parte es evaluar si he elegido un tema trascendente, nuestro tema sirve, funciona y demás. ¿Por qué es importante investigar este problema? ¿En qué va a contribuir o cuáles son los resultados que me pueden servir a mí? ¿Cuáles son esos vacíos de conocimiento que pretendo yo llenar con mi trabajo? ¿Cuáles son los beneficios específicos o aquellos propósitos que va a tener la investigación en términos científicos, tecnológicos? ¿Y cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán aquellos beneficiarios? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Esos son aspectos puntuales que podemos tener en cuenta a la hora de estipular o de plantear una justificación. ¿Listo? Asimismo, en el formato del anteproyecto, si nosotros vamos y revisamos acá, después de del planteamiento del problema, vamos a tener acá en el formato cómo se redacta la justificación, unos conceptos, unos consejos prácticos, unos lineamientos para poder trabajar. Entonces, hasta el momento, con la parte de problema y justificación, ¿tenemos preguntas? No, señor. Ok, gracias. Listo. Entonces vamos a continuar por acá con algo fundamental en cualquier proyecto. Y son los objetivos, ¿cierto? Nos vamos a saltar aquí porque los objetivos están más adelante. Listo. Entonces, los objetivos son aquellas metas que nosotros nos planteamos para poder trabajar. ¿Hasta dónde queremos llegar con nuestro proyecto? Entonces, para plantear objetivos de investigación, nosotros debemos conocer qué es un objetivo, por qué es importante plantearlos. Nosotros debemos, o cualquier proyecto debe tener en cuenta que lleva un objetivo general y unos objetivos específicos que me ayudan a cumplir ese objetivo general. Entonces, ¿qué son los objetivos? Revisemos puntualmente qué son los objetivos. Básicamente los objetivos son frases en las que se expresa una meta. ¿A dónde quiero llegar? Los objetivos puntualmente surgen de un problema o una necesidad. Entonces, a partir de ese problema que ya planteamos, lo que voy a hacer es dar solución, mirar cómo se puede solucionar ese problema. Por esto, el éxito del planteamiento de los objetivos depende de la comprensión y de esa descripción adecuada del problema que he planteado. En segunda medida, ¿por qué los objetivos o por qué plantear objetivos es importante? Puntualmente porque vamos a delimitar la meta. Siempre que nosotros hacemos algo, nosotros debemos llegar a, o debemos tener una meta al iniciar. Cuando ustedes comenzaron su proceso de formación, pues la meta es graduarse, obtener un título, mejorar su calidad de vida, aprender, ¿cierto? Todos esos son objetivos que se plantearon ustedes al iniciar su carrera. ¿Listo? Recuerden algo puntualmente. Por lo general los objetivos se escriben en infinitivo, o sea, se utiliza comenzando un verbo terminado en ar, o ir, ¿cierto? ¿Cómo? Analizar, establecer, disminuir, plantear, desarrollar, caracterizar, etcétera, etcétera. El objetivo general normalmente va a resolver el problema o necesidad, lo que yo les venía hablando, ¿sí? Y está vinculado con la pregunta generada a partir de la identificación del problema o necesidad. Y mis objetivos específicos son aquellas actividades que me van a ayudar a cumplir o que me permiten cumplir a cabalidad con el objetivo general. Los objetivos específicos dan soluciones a los problemas o necesidades que se derivan del objetivo general. Resumen lo que se quiere lograr con el proyecto y en algunos casos deben escribirse siguiendo una secuencia, ¿cierto?
una secuencia para poder trabajar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Sobre todo con los objetivos específicos. Mis objetivos específicos no pueden ser tareas. ¿Cuál puede ser una tarea? Realizar una encuesta para conocer los temas que los estudiantes quieren estudiar. ¿Qué pasa? Eso es una tarea porque es una actividad, una sola cosita para poder desarrollar. Entonces, mi objetivo no puede ser una tarea. ¿Cómo yo puedo convertir esa tarea que tengo ahí en un objetivo? Yo podría decir, analizar la opinión de los estudiantes respecto de sus necesidades a nivel de formación. Y uno de los instrumentos o una de las tareas que voy a utilizar para cumplir ese objetivo será el desarrollo de unas encuestas, ¿sí? O encuestar a personas en esa parte. Entonces, miren cómo una actividad yo la puedo convertir en objetivo, porque es que, cómo una tarea la puedo convertir en objetivo, porque es que un objetivo va a tener una o muchas tareas o actividades que me permiten cumplirlo. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener presente. Nunca nuestros objetivos deben ser tareas. Listo. Aspectos que debemos evitar. Nunca utilicen más de un verbo en infinitivo. Entonces, ahí está el ejemplo. Identificar y aumentar. Bueno, ustedes identifican o aumentan. Y si van a hacer los dos, pues creen dos objetivos con esos verbos. ¿Listo? Evitar plantear objetivos que excedan el tiempo. Nuestros proyectos, recordemos que deben ser, ¿cómo se llama? Deben ser delimitados, deben tener un inicio y un final. Y en el caso de los objetivos, también evite incluir en el objetivo actividades propias de la metodología de investigación, como por ejemplo definir indicadores, identificar la calidad del servicio, no porque es que esas son actividades que ustedes necesitan para desarrollar un proyecto. Un objetivo no puede ser identificar o elegir la metodología de investigación. No, no porque eso hace parte de las actividades obligatorias de esa metodología que usted debe trabajar en su proyecto. ¿Listo? Tenemos acá unos objetivos, un planteamiento de unos objetivos, un ejemplo, para que ustedes lo conozcan, lo analicen. ¿Listo? Entonces, en primera medida, permítame un segundito, qué pena. Listo, continuamos por acá. Entonces, acá tenemos unos ejemplos. Listo. En el objetivo general nos plantean y nos dicen, establecer una estrategia que incremente la preservación del pez dorado. ¿Cierto? Entonces, miremos que ese objetivo es medible, ¿cierto? Porque es que, ¿cuál va a ser digamos, el límite de ese objetivo? Yo debo poder establecer o puedo determinar una estrategia que logre que la comunidad de peces dorados crezca. O sea, lo puedo medir. Porque si tenemos actualmente, no sé, en Chiquinquirá una población de 500 peces, la meta es llegar a 2000. Si llegamos a esa meta, estamos cumpliendo con el objetivo, ¿cierto? A partir de eso, de ese objetivo general, planteamos unos objetivos específicos. El primero, identificar cuáles son las causas de mortalidad del pez dorado. Si yo identifico esas causas, voy a poder controlarlas y voy a poder mitigarlas o reducirlas. El segundo objetivo, evaluar si las estrategias empleadas para incrementar la preservación del pez dorado
son las más apropiadas, ¿sí? Entonces, las estrategias que tenemos en este momento, vamos a evaluarlas. ¿Sirven, no sirven? Las que sirvan, las vamos a mantener, las que no, las vamos a eliminar o a modificar. Por último, establecer los factores alimenticios y ambientales más favorables para la preservación del pez dorado. ¿Cómo debemos cuidarlo? ¿Qué alimentos se le debe dar y demás? ¿Listo? Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo llevar 3 objetivos específicos que son actividades que van a ayudar puntualmente a cumplir el objetivo general. ¿Listo? Eso es básicamente así lo que podemos tener en cuenta. También que debemos tener presente, no podemos utilizar cualquier verbo en el desarrollo de los proyectos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama? Si nuestro proyecto o nuestro objetivo va a ser de comprensión, los verbos que podemos utilizar son clasificar, comparar, contrastar, explicar, expresar, identificar. Si ya vamos a utilizar verbos de aplicación, entonces vamos a decir que calcular, comprobar, contrastar, demostrar, desarrollar, lo utilizamos mucho nosotros en ¿cómo se llama? En toda la parte de ciencia y tecnología y de desarrollo tecnológico, ¿cierto? Ilustrar, interpretar, mostrar, planear, producir, resolver y solucionar, ¿cierto? Cuando son objetivos de análisis, pues el primero sería analizar, asociar, calcular, clasificar, destacar, elegir, ensamblar, ¿cierto? Si los objetivos van relacionados a la síntesis, entonces podríamos decir concluir, crear, definir, diseñar, establecer, especificar, formular, maximizar, minimizar, modificar. Y de evaluación, argumentar, categorizar, clasificar, probar, medir. Algunos verbos pueden aplicarse para las dos. Entonces, tengamos en cuenta algo para, ¿cómo se llama? Para que lo tengan presente. Nunca, 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 a pesar de ser un verbo, nunca mi objetivo, ya sea general o específico, debe utilizar el verbo investigar. ¿Listo? Nunca. Porque es que eso sería como redundar. Si yo estoy haciendo una investigación, alguno de mis objetivos es investigar, entonces sería como que estoy investigando una investigación. ¿Sí? Como que no es coherente en esa parte. ¿Listo? Acá nos dan un consejo. Nos dice, recuerde que algunos verbos como clasificar, comparar, concluir, contrastar, desarrollar, explicar, ensamblar, identificar, ilustrar e interpretar pueden encontrarse en más de una categoría mencionada anteriormente, o sea que pueden utilizarse con diferentes propósitos. ¿Listo? Y aquí tenemos una fórmula eficaz, eficiente para plantear los objetivos, tanto general como específico. Debemos tener en cuenta que un verbo por lo general se construye de un objetivo generalmente se construye de un verbo en infinitivo, de un objeto de estudio, de un medio a utilizar y de un propósito. En otras palabras, el verbo en infinitivo más el qué vamos a hacer, más el cómo lo vamos a hacer, más el qué, para qué o por qué de nuestro proyecto. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo que nos muestran desde el formato, que nos dice, diseñar, que es el verbo en infinitivo, un recurso didáctico es el qué vamos a hacer, mediante la utilización de herramientas multimedia, es el cómo lo van a hacer o cómo lo vamos a hacer, para la optimización de la enseñanza de la lógica matemática en los estudiantes del grado octavo del Colegio Cooperativo del municipio de San Gil Santander. En ese caso estamos especificando el para qué y un complemento. ¿Listo? Esa es la fórmula que nosotros debemos aplicar. Siempre debe comenzar con un verbo en infinitivo y debe responder a esas preguntas. Acá tenemos entonces un listado de verbos que ustedes pueden utilizar. Lo ideal es que nosotros vayamos revisando cuáles de esos verbos podemos utilizar para nuestros proyectos. Entonces tenemos una clasificación de verbos para objetivos general y de verbos para objetivos específicos. Algunos se pueden repetir en las dos clases, ¿sí? Entonces lo ideal es que, ¿qué debemos hacer? Yo debo revisar
mi proyecto hasta dónde va a ir, ¿cierto? Hasta dónde va a ir y si ese verbo abarca o no mis objetivos específicos. ¿Listo? Me explico. Si yo voy a desarrollar una herramienta tecnológica, pues para desarrollar yo debo diseñar, debo analizar, debo codificar, debo validar, ¿sí? Entonces debo mirar cómo integramos ese objetivo general y cómo esos verbos en infinitivo de los objetivos específicos me ayudan a cumplir ¿cómo se llama? El verbo, perdón, el objetivo general, ¿listo? O cómo apoyan directamente a eso. Entonces, acá tenemos analizar, calcular, categorizar, formular, fundamentar, generar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que les digo, mire, en ningún lado encontramos el verbo investigar. ¿Listo? Porque es que generaríamos redundancia. Acá tenemos ya otra clasificación de verbos de acuerdo a lo que vayamos a realizar. Si ¿cómo se llama? Nuestro verbo, lo que queremos decir es de conocimiento, entonces tenemos estos verbos como designar, identificar, definir. Cuando ya queremos comprender, ¿sí? Sería codificar y convertir, parafrasear, sintetizar, relacionar, ilustrar, etcétera, etcétera. Cuando ya van a ser verbos relacionados con la aplicación o con la metodología de investigación aplicativa, entonces vamos a resolver, aplicar, relacionar, manipular, producir, usar, probar, etcétera, etcétera. Si ya vamos a entrar a nivel de análisis, vamos a inferir, vamos a descomponer, a determinar, a seleccionar, enunciar, separar, especificar, distinguir. Si ya los objetivos son de síntesis, pues vamos a descubrir, o sea, vamos a llegar a un feliz término, a relatar, a reconstruir, organizar, producir, etcétera. Y si nuestro objetivo es de evaluación, pues vamos a comparar, clasificar, categorizar, contrastar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Listo. Hasta aquí hay dudas, preguntas, inquietudes con lo que debemos llevar. Que esto sería este apartado acá. ¿Cuántos objetivos ustedes deben plantear? Como mínimo uno general y 3 específicos. Tanto para proyectos de desarrollo tecnológico como autogestión empresarial y demás. ¿Listo? Entonces no sé qué dudas hayan hasta el momento, muchachos. Listo. Dudas con respecto a los temas que vamos a tratar, a los avances que deben ir teniendo en cuenta, no sé, dudas para trabajar. Listo, chicos. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, para no adelantar más tema, porque sé de unas personas que por conectividad no pudieron ingresar. Entonces, vamos a dejar... Ingeniero, Señor. una duda es que nosotros enviamos el documento el martes casi a la 1 de la tarde. Quería Ok. saber si se alcanzó a enviar al comité. De todo, digamos, de todo lo que ustedes soliciten al comité, eso les llega a ustedes una respuesta por correo indicando lo que haya pasado, ¿vale? O sea, ahí les dicen a ustedes, un ejemplo, lo que nos devolvemos aquí al formato de las propuestas, ¿cierto? Entonces, ¿a ustedes qué les puede decir el comité? Un ejemplo para todos aquellos que han presentado propuestas, solicitudes y demás. ¿Qué les puede decir el comité? Entonces, espérenme por acá. Comité les puede decir a ustedes, su propuesta fue rechazada. O sea, comience con una propuesta de cero. Su propuesta fue aplazada. Resulta que les faltó llenar todos los requisitos que se exigen, les faltó alguna carta, les faltó algún documento, entonces por eso hasta que no cumplan, no se les puede aprobar. Aprobada con condicionamiento, pueden ir trabajando, pero resulta que deben cumplir con esos cambios. Y la aprobada ya sin ningún cambio, o sea, la propuesta fue totalmente leída y aprobada por los integrantes del comité y aprobada sin ningún inconveniente.
sea, llenó los requisitos mínimos para eso. ¿Listo? Entonces, esas son las respuestas que yo creo que el lunes, a más tardar, o martes, dependiendo porque si hay varios trabajos o si existieron varias propuestas, porque recordemos que no solo de la sede de Chiquinquirá, sino de las 3 sedes. ¿Listo? Entonces, no sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes al respecto, o si quedó claro esa parte. Listo, ingeniero, por mi parte sí quedó claro. Gracias. Dime, Jessica. No sé, me canso. ¿Me podría recordar cuáles son los documentos mínimos que uno debe enviar para que sea aprobada la propuesta? O sea, el formato diligenciado, la carta de la empresa, y adicional a eso tiene que ir los comentarios de los ingenieros que van a ser directores del proyecto, ¿sí? Y firmado. ¿Sería todo? Voy a repetirles aquí de rapidez. Entonces, ¿qué pasa? El formato debe estar diligenciado en su totalidad. Uno, eso. Dos, pues debe haber una buena redacción del tema, ¿sí? Una buena redacción en todo esto. Debe evidenciarse una correcta descripción del problema, una descripción correcta del proyecto, la justificación, los entregables, una bibliografía construida de forma adecuada. Y entonces aquí viene. Ellos les deben firmar a ustedes este documento en primera medida. Considero yo, me atrevo a decir, ningún docente les va a firmar a ustedes sin leerles la propuesta. O sea, eso es más que seguro. Y al leerlo, entonces ellos les dirán, mire, este objetivo general no es medible, este objetivo general es una tarea, este objetivo general es un específico y el específico puede ser un objetivo general, cambie esto, etcétera. ¿Sí? Entonces, primero deben estar los dos directores, ¿sí? La propuesta que ustedes hacen una propuesta para esos directores, para que cualquiera de los dos sea director de su proyecto de grado. Miren la firma del estudiante o los estudiantes, ¿cierto? Esto aquí no lo diligencian, aquí sus contactos. Y esto es importante. O sea, esto es lo que yo les digo que de pronto, si ustedes no entregaron, pues eso es una causal de aprobación o de rechazo de la propuesta. ¿Listo? Entonces, el candidato número 1, el ingeniero Pepito Pérez, debe colocar aquí su nombre a mano y aquí diligenciar el concepto y firmarlo. Yo, Edison Caicedo, estoy de acuerdo con la propuesta generada por la estudiante, por los estudiantes, fulanitos de tal, por lo que cumple con los condicionamientos o con los requisitos fundamentales propios para el desarrollo o para ser tenida en cuenta como una modalidad de trabajo de grado. Listo. Entonces, esos son en ese caso. ¿Qué pasa? En aquellos casos puntuales, como la práctica empresarial, pues deben anexar el soporte del promedio general acumulado, deben anexar el cronograma de actividades y la carta de solicitud por parte de la empresa para que pueda hacer la práctica. En el caso del desarrollo tecnológico solito, el desarrollo tecnológico que no requiere una empresa, no tendríamos inconvenientes. Pero si tenemos el desarrollo tecnológico dentro de una empresa, o sea, una empresa me va a prestar su nombre para que yo trabaje con ellos, entonces ahí necesitamos la carta por parte de esa empresa. Recordemos que, por ejemplo, para aquellos que deseen hacer práctica, no, perdón, eso no es práctica, eso es autogestión empresarial, o sea, crear empresa. Además de los dos directores, ellos necesitan un concepto del CEF o del coordinador de extensión de la facultad. Legalmente en Chiquinquirá en este momento no tenemos, pero considero que las veces las haría el ingeniero Nelson. Entonces eso sí nos toca averiguar para confirmar esa parte. No sé qué duda puedan tener ahí más al respecto. Que eso sería como lo mínimo que ustedes deben entregar ahí en cualquier comité. Por el momento creo que no más. Muchas gracias. Listo, Jessica, con gusto. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí para que puedan ir a descansar, para no adelantarnos más en el tema de las personas que no pudieron asistir. Lo ideal, como les repito, ir trabajando en eso, ir comentándole a sus directores propuestos la opción que ustedes tienen, el deseo que ustedes tienen de
de invitarlos a participar en esto, entonces ya ellos le indicarán el paso a seguir para que revisen y demás. ¿Listo? Entonces, una feliz noche, muchachos, que descansen. Gracias, ingeniero. Gracias. Luego. Noche. Muchas gracias. Gracias, Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Gracias.